En esta unidad vamos a calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados es que están ubicados, ordenados en intervalos de clase. En este caso nos dan lo que es la frecuencia acumulada de cada uno de ellos, que es la cantidad de veces que se repite un dato. De acá serían 2, 5, 4, 7, 12 y 8. Esas son las frecuencias absolutas. La sumatoria de ella, que viene siendo igual a la población que es n, en este caso sería la sumatoria de la frecuencia absoluta de la FI. Al sumar todas, el resultado me dio 40. Las marcas de clase, como se dijo anteriormente, para ello se calculó en la unidad anterior, donde sumábamos los límites inferior y el límite superior y lo dividíamos entre 2. En esta parte, los resultados obtenidos en la suma de los límites son 6, 13, 20, 27, 34, 41 y 48. Resultado de la suma del límite inferior más límite superior de cada uno de los intervalos dividido entre 2. La frecuencia acumulada es la suma de cada una de las frecuencias absolutas en forma de cruz. En este caso, la primera frecuencia acumulada va a ser el número 2. Tomamos el 2, siempre la primera frecuencia absoluta, y vamos sumando en forma cruzada. 2 más 5, el resultado es 7. 7 más 4, el resultado es 11. 11 más 7, el resultado es 18. 18 más 12, el resultado son 30. Y 30 más 8, 38. Y 38 más 2, 40. El resultado obtenido tiene que ser igual al resultado del número de la frecuencia absoluta, en este caso 40. En esta columna me dice que la frecuencia absoluta tengo que multiplicarla por el punto medio. La frecuencia absoluta FI por XI hay que multiplicarlo. Y en este caso los resultados del producto de 2 por 6, 5 por 13, 4 por 20, 7 por 27, 12 por 34, 8 por 41 y 2 por 18, se obtuvo 12, 65, 80, 189, 408, 328 y 96. Ese es el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y el resultado de esa sumatoria total de esta columna es 1178. La otra columna me dicen que voy a calcular el logaritmo de todas las marcas de clase. El logaritmo de XI. Tengo que calcular el logaritmo de 6, de 13, de 20, de 27, de 34, 31 y 48. Y el resultado obtenido por ese cálculo de logaritmos es el siguiente: 0,81, 1,310, 1681,6812. Estos valores obtenidos acá es que hallamos el logaritmo de cada uno de los números de la marca, de los valores de la marca de clase. Continuando con la otra columna, ahora dice que la frecuencia absoluta tengo que multiplicarla por el logaritmo obtenido aquí en la columna anterior. Significa que FI lo tengo que multiplicar por logaritmo. Sería 2 por 0,7781, 5 por 1,139 y así sucesivamente. Y el resultado obtenido por cada producto es este que tenemos acá.
Esto se obtuvo al multiplicar la frecuencia absoluta por cada uno de los valores de los logaritmos de la marca de clase. Y la sumatoria de ellos, que está acá, es 56,9886. Este es el producto, el resultado del producto de los logaritmos por la frecuencia absoluta. Resultado 56,9896. La otra columna que está acá me dice que la frecuencia absoluta tengo que dividirla entre la marca de clase. Vean lo importante que es la marca de clase. La marca de clase no debe tener errores, porque al tener errores la marca de clase todo el proceso no funciona. Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta lo que es la marca de clase. Entonces, voy a dividir la frecuencia absoluta por cada uno de los x, y 4 entre 20, 7 entre 27 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Y el resultado que obtuvimos a esos productos son los siguientes. Estos resultados han sido producto de la frecuencia absoluta dividido entre la marca de clase, y la sumatoria de ello es 1,7667. Continuamos con terminando de llenar el cuadro. Vamos a esta columna donde dice que la marca de clase tengo que elevarla al cuadrado. La marca de clase que está aquí la tengo que elevar al cuadrado. 6 al cuadrado son 36. Todos estos datos hay que elevarlos al cuadrado. Entonces la clase A, 6 al cuadrado 36, 13 al cuadrado 169, 20 al cuadrado 400, 27 al cuadrado 729, 34 al cuadrado 1156, 41 al cuadrado 1681 y 48 al cuadrado 2304. Ese es elevando a la potencia 2 lo que es la marca de clase. Aquí dice que la marca de clase la tengo que dividir entre 2. Tenemos que estar pendientes de cada uno de los encabezados que tiene el cuadro para poder realizar las operaciones. Por último, el último columna dice que tengo que multiplicar la frecuencia absoluta por cada uno de los elementos de la marca de clase al cuadrado. Multiplicar FI por XI al cuadrado, y el producto y el resultado de ese producto es el siguiente: 72, 845, 1600, 5103, 13872, 4608. Entonces esos resultados ha sido el producto de multiplicar la frecuencia por la marca de clase elevado al cuadrado. La frecuencia por la marca de clase. Y el resultado, la sumatoria de esta columna es 46.272. Ya completado el cuadro, tenemos que entonces calcular las medidas de tendencia central. En este caso sería la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética se halla dividiendo el producto, la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre el número total de datos. Obsérvense que son 1178 entre 40 y el resultado es 29,45. Eso sería ya el cálculo de la media aritmética. Para el cálculo de la mediana, nótese que la mediana tiene
un límite inferior real más la sumatoria de los fi dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta que está por encima entre la frecuencia la frecuencia acumulada que está por encima entre la frecuencia absoluta que está por debajo. Todo esto multiplicado por el intervalo de clase. Antes de realizar la mediana, tenemos que hallar su ubicación. La ubicación de la mediana se obtiene dividiendo el número total de datos, 40, entre 2. Y el resultado es 20. Ese 20 lo vamos a ubicar en uno de estos intervalos de clase. Y para ello tengo que tomar la frecuencia acumulada, que es la que me va a indicar en dónde se encuentra la mediana. Si divido 40 entre 2, el resultado me dio 20. Entonces busco la frecuencia acumulada, el intervalo que tenga 20. En este caso, entre 18 y 30 se encuentra 18, 19 y 20. Entonces, la frecuencia acumulada, la mediana se encuentra en la frecuencia acumulada entre 18 y 30. En este caso, tomamos entonces una línea y la dividimos hasta acá y ya obtengo dónde está ubicada la mediana. Aquí dice que está en el lugar 20 en la frecuencia acumulada, y el lugar 20 de la frecuencia acumulada está entre 18 y 30. Vean que es la parte central, lo que acabamos de hablar de, se resumen todos los conjuntos de datos en este lado central. Ahora vamos a calcular, ya sabiendo dónde está la mediana, el límite inferior real. El límite inferior real está por debajo de 0,5 y por encima de 0,5 entre los dos intervalos. En este caso sería entre 30 y 31. Si estuviese aquí, la mediana sería entre 16 y 17. Entonces el límite real inferior entre 31 y 30 sería 30,5. ¿Por qué? Porque entre estos dos límites, en la mitad de ellos está el 30,5. Y ese es el límite inferior real. Luego, la FAE significa la frecuencia acumulada que está por encima de esa raya roja de la mediana. La frecuencia acumulada es esta. Y la que está por encima de la línea de la mediana es el dato 18. Entonces la frecuencia es 18, porque está en la frecuencia acumulada que está por encima. La frecuencia absoluta que está por debajo, cuando hablo de frecuencia absoluta, hablo de esta, y me dice que está por debajo de la línea. En la frecuencia absoluta está el dato 12. Por lo tanto, la frecuencia absoluta que está por debajo es 12. Y por último, el intervalo de clase. Ya sabemos que el intervalo de clase es la amplitud tanto de arriba como la de abajo. Para hallarla más fácilmente, lo que tenemos que hacer es restar el mayor al menor. 17 menos 10 son 7, o 51 menos 44 son 7, o 23 menos 16 es 7. Por lo tanto, el intervalo de clase en su amplitud es 7. Ya con todos los datos de la mediana, el límite inferior real que está entre estos dos, que es 30,5, en caso de que sea un intervalo cerrado que tenga aquí 30 y aquí 30, el límite inferior real sería 30, pero en este caso sería 30,5.
Sustituyendo los datos, ya tenemos límite inferior real, sería 30,5 más la diferencia de la sumatoria de 20 menos 18, que es la frecuencia absoluta que está por encima, entre la frecuencia absoluta que está por debajo. Recuerden que esta frecuencia acumulada es 18, que va en la parte del numerador, y aquí en la parte de abajo tenemos entonces que sería 12. El producto multiplicado según la fórmula que tenemos acá por el intervalo de clase, en este caso multiplicado por 7. Y al hacer las operaciones de sumas, divisiones y multiplicaciones, el resultado me da 31,66. Esa es la que llamamos nosotros la mediana. La moda, recordando que la moda es el mayor valor que obtiene la frecuencia acumulada absoluta. En este caso el mayor valor sería 12. La moda está representada por esta fórmula que dice que la moda es igual al límite inferior real, que lo conocemos que es 3,05, más delta 1, que es la diferencia entre dos valores, entre delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo de clase. Vamos primero a saber el límite inferior real. Sabemos que es 30,5. El delta 1 es la diferencia que hay. Aquí está la moda, es 12. A 12 le voy a restar 7, que es la frecuencia absoluta que está por encima. A 12 le resto 7. Observen que es en la frecuencia absoluta. 12 menos 7 y el resultado es 5. El delta 2, que es la distancia de la diferencia 2, viene dado por, vuelvo a tomar la frecuencia, la moda, la frecuencia que más se repite, y le voy a restar el número que está debajo. En este caso le voy a restar al número que se repite, al 12, que es la moda, le voy a restar 8. Entonces observen que la moda se va a tomar acá. Si el número mayor 12, se le resta delta 1 7, 12 se le resta 8, y el resultado de esa diferencia de 12 menos 8 es 4. En la fórmula aparece que tengo que sumar a su 1 más a su 2, sustituir todo por el intervalo de clase, y en este caso vamos a sustituir. El límite inferior real es 30,5 más delta 1, que viene siendo 5. Observen que delta 1 viene siendo 5, y la sumatoria de delta 1 más delta 2, que está en este caso, sería entonces 9, y el intervalo de clase que lo conocemos sería 7. Entonces, por lo tanto, el resultado de la moda es 34,38. Estos son las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. En este apartado vamos a hallar las otras medidas también de tendencia central. En este caso vamos a hallar, estos son los datos obtenidos del cuadro, que lo coloqué en este lado para que con ello vamos a trabajar. Vamos a hallar la media geométrica, la media armónica y la media cuadrática. La media geométrica, el logaritmo de G, es igual a FI por el logaritmo de XY. Este valor, FI por el logaritmo de XY, que en este caso son 56,4
9896. Y lo vamos a dividir entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, en este caso sería 40. Ya todas estas sumas son los que están abajo en el pie del cuadro, son los que vamos a utilizar para este tipo de medida de tendencia central. La sumatoria de FI sería 40. El resultado del logaritmo sería 1,42474, pero a lo que nos interesa es el valor de G, que es el valor de la media geométrica. Para eso utilizamos el antilogaritmo. En la calculadora agarramos chi, marcamos logaritmo y colocamos el número y el resultado es 26,59. Ese es el valor de G, ese es el valor de la media geométrica. En la media armónica dice la sumatoria de los FI, este que está aquí, entre la sumatoria de el cociente de FI entre X y, en este caso, este que está acá, es la división entre la frecuencia absoluta entre la marca de clase. Y el resultado de la frecuencia absoluta, la sumatoria, sería 40. Y ese 40 lo voy a dividir entre 1,7667, que es la sumatoria de esa columna. Y el resultado es 22,64. Siguiendo nuevamente, ahora con la media cuadrática, vamos a sustituir los valores. La media cuadrática dice que la raíz cuadrada de la sumatoria de FI por X al cuadrado, la sumatoria de FI por X al cuadrado, que es 46.272, lo vamos a dividir entre el número total de la frecuencia, o sea, la frecuencia absoluta en este caso sería 40. Entonces vamos a hallar la raíz cuadrada de 46.272, que en este caso es esto, es la sumatoria de frecuencia absoluta por X al cuadrado, entre la suma de la frecuencia. El resultado sería 34,01. Entonces queda demostrado ya o calculado todo lo que son las medidas de tendencia central que serán sometidos a un estudio estadístico.